Estos microondas vamos a tener varios mitos ahí vamos a ir viendo todas esas cositas interesantes. Entonces pongamos ahí. Arriba de 300 megahertz. Miren, es una frecuencia bien alta, ¿no? Y longitudes cortas. Y longitudes cortas. Dice también, en lugar de los circuitos, LC. LC significa bobina capacitor. L significa inductancia y C significa capacitor. Cuando tenemos los dos juntos se provoca algo que se llama resonancia. Ahorita vamos a estudiar qué es la resonancia. En lugar de los circuitos LC de resonancia, y de los conductores convencionales se utilizan cavidades resonantes. Cavidades resonantes. Bueno, vamos a buscar el otro librito. Aquí nos vamos ayudando de un montón de libros. Vamos sacando de varias partes para completar ahí. Entonces se perdió. Aquí está. Aquí tenemos. Bueno, entonces vamos a ver qué es resonancia. Entonces vamos a poner ahí resonancia. Resonancia. Resonancia dice que es un fenómeno. Es un fenómeno
que se produce en un circuito, donde están relacionados una bobina un condensador y la frecuencia. Entonces necesitamos eso para que se provoque ahí una resonancia. Ahí estamos. Voy a ir subiendo esto. Ir subiendo esto. Bueno, entonces de primero necesito saber si ustedes se recuerdan, ustedes me dirán de qué significa XL y no es el guarito. XL y qué significa XC. Si no estoy mal, era corriente inductiva y capacitiva. Corriente inductiva y capacitiva, por ahí va más o menos. Pero esto se le llama reactancia. Reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Entonces, las reactancias, recordando reactancias inductivas y reactancias capacitivas, es la oposición que presenta una bobina al paso de corriente alterna. Y acá es la oposición que presenta un capacitor al paso de corriente alterna. Cuando hablamos de corriente alterna, no solo nos referimos al voltaje, sino que puede ser un tipo de señal, un tipo de frecuencia. ¿Se recuerdan de eso o no se recuerdan de eso? Si no me recuerdo, eso lo vimos con el profe Morales. ¿Quién es el profe Morales? Sí, Luis Morales, creo que se llama. Moraes. Ah, Moraes. Exactamente. Eso lo vimos, pero al menos yo no me acuerdo de eso, profe. Al menos no ahorita. Es matemática, ¿no? Es matemática y bueno, vamos a hacer un repaso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una señal, ¿verdad? Lo estoy dibujando acá, no quiere decir de que sean 110 voltios alternos. Y yo le conecto una bobina. Entonces aquí esta bobina con la corriente alterna es una señal, ¿verdad? Es una señal, presenta una oposición y se le llama reactancia inductiva. Esta reactancia inductiva se mide en ohmios. Porque estamos hablando de oposición. Y también cuando conectamos un capacitor, a corriente alterna, esta también produce una oposición. Tiene una oposición ahí al paso de corriente alterna. Entonces se provoca ahí una resistencia. Ahorita voy a buscar la fórmula. O sea que ambos actúan como resistencia, siempre se oponen. Ambos actúan como resistencia ahí con corriente alterna. Miren,
Aquí la fórmula sería 1 partido 2pi por frecuencia por capacitancia. Esa es la fórmula para la reactancia capacitiva. Así como dijo David, los dos se comportan ahí, digamos, como una resistencia. Solo con corriente alterna, solo con corriente alterna. Y aquí la fórmula sería 2pi por frecuencia por inductancia. Miren, ahí están las fórmulas para esas reactancias, así se le llama reactancia, y su símbolo es la X. Y de ahí reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Entonces, se presentan una resistencia, ¿no? Esas dos. Bueno, entonces, aquí estamos hablando por separado, ¿no? Por separado una bobina y un capacitor, cada una tiene su reactancia, o sea, su resistencia, ¿no? Cada una presenta su resistencia, pero tenemos un circuito que podemos conectar los dos. Ya tenemos una bobina aquí y podemos conectarle un capacitor aquí en paralelo. Miren, podemos conectarle aquí un capacitor en paralelo. No, pero disculpe, ¿esos capacitores son como los que conocemos nosotros, electrolíticos, cerámicos, o son otra clase de capacitores? Son los mismos capacitores, son los mismos capacitores. Lo único que cae en microondas es uno de alto voltaje. De alto voltaje. La vez pasada creo que se los enseñé, pero para que ustedes tengan idea, digamos, el del capacitor el del microondas es de 0.8 microfaradios. Bien, hay que descargarlo. Hay que descargarlo. Ahí vamos a ver eso poco a poco, un poquito más adelante. Ahorita todavía estamos aquí por el... Disculpe, esos capacitores son los que parecen baterías, son grises. Exactamente, así mero. Así mero. Bueno. Sí los venden ahí, ajá. Aunque ya ahí ya cuesta un poquito, casi no en todas las electrónicas venden repuestos, ¿verdad? La mayoría de electrónica se dedica, ¿cómo les diría yo? A estudiantes, ¿verdad? Sí, profe, de hecho, ahorita la que yo normalmente voy ya está dejando de dedicarse a los estudiantes, más que todo ese sonido. Ahora, ya es Sí, fácil pues, oír ajá. el sonido. Ahí a cada quien va agarrando su especialidad. Bueno, pero miren, entonces aquí si conectamos dos componentes, miren, una bobina y un capacitor a corriente alterna, ¿verdad? Algo alterno aquí, a una señal, ¿verdad? Aquí que quede claro que no es el 110 el voltaje, ¿verdad? Puede ser eso, puede ser un tipo de señal, una frecuencia. Entonces, cuando conecto dos, miren, voy a borrar aquí el valor. Entonces a este le llamamos que es un circuito LC. Es un circuito LC, miren, LC. LC. Entonces, L de inductancia y C de capacitor, ¿verdad? C de capacitor. Entonces,
si nosotros vemos por aparte cada una de estas, si nosotros estudiamos por aparte en cada una de estas, cuando la frecuencia va aumentando, lo voy a poner así la abrevio, no sé por qué le ponen la Q, le voy a poner mejor la C. La frecuencia va aumentando. Digamos aquí empecemos con 60 Hz, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos. De ahí, digamos, va subiendo a 120. De ahí pongámosle que llega a 1000, pongámosle 1000 Hz ahí. La reactancia inductiva también va aumentando. Vamos aquí 120. Después 240. Llega a 2000. Miren. Eso es lo que quiero decir acá, que la reactancia inductiva se va comportando mientras la frecuencia aumenta, la resistencia también va aumentando. Miren, la reactancia inductiva. O sea que entre más alta la frecuencia yo le conecto aquí, más resistencia voy a tener. Profe, y esa resistencia, disculpe, esa resistencia, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Bueno, ahorita vamos a ver. Ya los científicos aquí le sacan provecho a todo, ¿no? Todo está fríamente calculado, dijo el Chavo del 8, Chapulín. Bueno, así se comporta la reactancia inductiva. Ahora la reactancia capacitiva es todo lo contrario. Mientras la frecuencia aumenta, digamos 60 aquí, ponemos los mismos valores, 120, 1000, la frecuencia va aumentando, la resistencia va disminuyendo. Miren, la resistencia va disminuyendo. Digamos, empieza con 100 ohmios, luego va bajando a 60 ohmios y así se comporta este capacitor. Entonces, conforme yo le aumento la frecuencia, estamos hablando de frecuencia, nada de voltaje, nada de eso. Yo le aumento la frecuencia, la resistencia va a ir bajando, miren. La reactancia capacitiva va bajando. Va bajando. Va bajando. No sé si me entienden ahí. O alguien no me va entendiendo. Vean, pues. Estamos hablando acá de las reactancias. Que la reactancia es la oposición que presentan al paso de corriente alterna. Tenemos inductiva y tenemos capacitiva. Entonces, como ya estamos hablando de algo alterno, estamos hablando de frecuencias. Estamos hablando de frecuencias. Entonces, la bobina se comporta de esta manera. Conforme yo voy aumentándole la frecuencia, va aumentando la resistencia. Miren, va aumentando la reactancia inductiva. O sea, podríamos decirlo en palabras más elegantes, son directamente proporcional. Conforme aumenta la frecuencia, aumenta la resistencia. ¿Qué le llamamos reactancia? Reactancia inductiva. Y el capacitor es todo lo contrario. Conforme yo voy aumentando la frecuencia, la resistencia va disminuyendo. Lo podemos ver acá en la frecuencia, en la fórmula, miren que la frecuencia está dividiendo y aquí está multiplicando. Por eso aquí aumenta y aquí disminuye. Aquí disminuye la resistencia. Aquí podríamos decir que es inversamente proporcional, ¿no? Por si lo quieren anotar ahí con palabras más elegantes. Entonces, si nosotros lo conectamos los dos juntos, vean, los dos juntos, y yo voy aumentando la frecuencia, uno aumenta la resistencia y otro disminuye, y otro disminuye. Pero llega a un punto, tiene que llegar a un punto donde las dos resistencias son iguales. O sea, vamos calculando ahí la frecuencia para que las dos resistencias sean iguales.
y cuando las dos resistencias son iguales, se produce la resonancia. Cuando las dos reactancias son iguales, o sea, las dos resistencias son iguales, se produce un efecto que se llama resonancia, que es un efecto aprovechado y lo utilizamos en el microondas. ¿Y esa resonancia de qué es o para qué sirve? ¿Qué es específicamente? Ahorita vamos a ir copiando eso. Vaya, lo copiamos. Es un fenómeno que se produce en el circuito donde están relacionados una bobina y un condensador y las dos reactancias son iguales. Ese es el término ahí científico. Ahorita lo vamos a ir explicando en otras palabras. Entonces copiamos aquí cuando las resistencias son iguales de las reactancias se produce resonancia. Se produce resonancia. Solo términos, ¿verdad? Sí. Solo términos ahí. Elegantes. Exactamente. De hecho, el nombre, digamos, también científico, para que vayamos tomando ideas ahí, el cajón, digamos, donde nosotros ponemos ahí el microondas, la cajita, digamos, busquemos acá un microondas, no sé cómo le llamarán ustedes, digamos aquí donde se calienta la comida, ahí adentro, ahí donde está el panito ese. Su nombre es una caja resonante. Miren aquí adentro. Bueno, así como les decía a un principio, aquí hay muchos mitos. De hecho, yo conozco a varias personas ahí que no usan microondas. No sé si ustedes tendrán microondas en su casa o también tienen este pensamiento, pero dicen, yo no uso microondas porque la comida que yo caliento ahí me queda con ¿cómo se llama? Con residuos de ¿cómo se llama? Radiación. Radiación, exactamente, ahí, gracias. Entonces eso le hace mal al cuerpo. Entonces yo no uso microondas y que aquí en mi casa no tenemos microondas y eso. Otros dicen de que cuando yo estoy calentando mi comida, ya me metí ahí a otro lado. Cuando yo estoy calentando mi comida, ¿ya? No tengo que ver ahí o no tengo que estar cerca. No tengo que estar cerca porque la radiación me afecta. Entonces yo pongo mi microondas a funcionar y me tengo que alejar, no tengo que ver porque me hace mal y todo eso. Esto también Entonces, es o sea que todo eso es mentira de que uno recibe radiación de microondas. Fíjense que sí produce. Si nosotros nos vamos al efecto, busquemos aquí. Vamos a ver el efecto de... ¿Cómo se llama eso? Vean, número distraído. Vamos a ver el efecto de luz. No, ¿cómo se le llama esto? ¿Dónde están todas las frecuencias? Aquí. Miren, aquí está la microonda. Esa es la que nosotros
Esa es la que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Miren en dónde está la microonda. Aquí tenemos las ondas de radio, microondas, luego sí infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Entonces, a partir de acá, de los microondas, empieza la radiación. Pero miren, estamos en el principio, entonces no nos afecta tanto. No nos afecta tanto. Luego sé que hasta los rayos X son más, tienen Dañinos. Tienen más que las microondas, ¿verdad? Exactamente, porque miren, los rayos X es una frecuencia más alta todavía. Es una frecuencia más alta. Entonces, eso sí nos hace bastante daño irnos a tomar radiografías. Entonces, no sé si han visto de que los que toman radiografías tienen un traje especial o incluso a veces se salen del cuarto, ¿no? Bueno, nos van a tomar radiografía nosotros, entonces ellos desde afuera, con un controlito, digamos, lo hacen, ¿verdad? Para ellos no estar ahí. Es más dañino. Profe, o sea que igual a las resonancias también hace un poquito de daño cuando lo meten a uno en una resonancia, ¿sí? Ah, sí, Para hacer el examen. exactamente. Ajá. Eso también nos afecta. Radiación. Exacto. Ajá, sí, sí. Como en Chernóbil. Hay una película de esos. Ayer estaba viendo ahí que hay una película de esos en Netflix. Sí, pero no es que se corte años así, ¿va? Sino que ahorita vamos a ir entendiendo más o menos qué hace la radiación, ¿verdad? ¿Qué hace la radiación? Entonces, la microonda está en el principio, ¿va? Está en el principio, no nos hace tanto daño. Sí tiene un poco, pero no nos afecta al cuerpo. Así como dice la gente de que, ay, que yo no tengo microondas porque el alimento queda radioactivo, ¿va? No es tanto así, ¿va? No es tanto así, entonces es un tipo de radiación que es despreciable, digamos, para el cuerpo. Entonces no nos hace daño. Hay otras cosas que hacen más daño. Otras cosas que hacen más daño, ya lo vimos ahí. Estas imágenes se ven muy feas, ¿verdad? Pero miren, aquí está, ¿ven? Miren la microonda, ¿de qué tamaño es? Más o menos la microonda tiene una longitud de 1 metro. Más o menos la longitud, ¿verdad? Longitud nos referimos a la distancia ahí. Más o menos tiene de 1 metro. La frecuencia sí es alta. La frecuencia es alta. Ahí se recuerda que la frecuencia es, si lo pusiéramos con un foco, digamos, ¿va? Es parpadeo. Parpadeo. Bueno, entonces sigamos. Pasemos otra vez. Profe, Ajá. ¿puede regresar a la imagen? Vamos. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Porque, por ejemplo, abajo está lo de, digamos, ahí abajo donde dice radio está el edificio ese, ¿va? ¿Y qué quiere decir el alfiler? Como el tamaño, ¿ok? Sí, el tamaño, ajá. El tamaño Entonces, de la digamos, la longitud de las frecuencias de radio, las comparan ahí con un edificio, o sea, la onda que hace es como el tamaño de un edificio. Digamos, así la longitud de onda
La longitud de onda es esto. Miren, entonces aquí cabe un edificio acostado, digamos. La de la microonda ahí cabe un humano, más o menos, ¿verdad? De 1 metro. Un niño, ¿verdad? 1 metro. A eso se refiere con esa imagen que tiene ahí, miren. La de infrarrojo ya es del tamaño de una abeja, y ahí va haciendo comparaciones con un alfiler, después con bacterias, moléculas, átomos, núcleo atómico. Miren, los rayos gamma ya están bien pegaditas, ¿no? Bien pegaditas ahí. Profe, pero hay más peligro entre que sea más pegadito o más suelto. Más pegadito. Más pegadito ahí, ya eso ya quema, ¿va? De hecho, aquí, por la frecuencia, ahí vamos a ver la microonda, como ya entra en el principio ahí de la radiación, y provoca calor, ¿va? Que es lo que se aprovecha ahí en el microondas. Entonces, la radiación vamos a estudiar de que quema, dibujémoslo, tratemos de dibujarlo ahí. Mira, pues, vamos a ver. Sí, exactamente. Entonces, eso lo aprovechamos o lo aprovechan, ¿verdad? Los que inventaron el microondas, el microondas lo inventaron por accidente, no es de que alguien haya dicho, bueno, voy a inventar el microondas, sino que estaban inventando otra cosa precisamente ahí de radiación y vieron de que calentaba. O sea, el microondas, ahí tengo un video, se los voy a enviar, de que fue uno de los inventos creados por accidente. Ya fue ahí pura casualidad, De hecho, estaban probando otras cosas. Ajá. Creo que algunos de los mejores inventos, profe, creo que fueron hechos por accidente, ya que tal vez de los errores uno aprovecha para hacer otras mejoras, ¿verdad? Exactamente, sí, así puede ser. A veces, ¿verdad? Salen mejor ahí de los accidentes. Entonces vieron de que calentaba y patentaron ahí el microondas. Horno de microondas sería el verdadero nombre, ¿verdad? Horno de microondas. Entonces, imaginémonos lo que acá tenemos en nuestra cavidad, ¿verdad? Donde nosotros metemos la comida y todo. Donde nosotros metemos la comida, digamos de que es un pollo esto, ¿verdad? Ahí está, un poco flaca la pierna, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir estudiando poco a poco, pues tenemos un orificio, digámoslo, ¿no? Un orificio donde vamos a tener un componente. Un componente tiene dos terminales, un componente electrónico que se va a llamar magnetrón. Esto lo vamos a ir estudiando poco a poco. Magnetrón. ¿Y qué es este magnetrón? Nada menos que una bobina. Ahí se los voy a enseñar. Un magnetrón. Entonces, este es el encargado de provocar la microonda. La microonda. Entonces, aquí sale la frecuencia. Y este está recubierto de una pintura especial. Ahí vamos a hablar también de que cuando se oxidan acá, muchas personas lo pintan con pintura esa normal, ¿no? Pero acá tiene que ser una pintura especial, ¿no? Entonces entra la microonda acá, entonces empieza a rebotar. Rebota para acá,
como agarra para acá, entonces también rebota para acá, a manera de que toda la frecuencia le llegue a nuestra comida. A nuestra comida. El magnetron es donde está la combinación del capacitor y la bobina, o eso es otra cosa. Aquí tenemos la bobina nada más, que es el magnetrón, y por aquí abajito vamos a tener nuestro capacitor, ¿va? Nuestro capacitor, que es donde provocamos ahí la resonancia. Provocamos la Profe, resonancia. mi vecina tiene un problema con su microondas y es de que no calienta. Entonces podría ser problema del magnetrón. Podría ser, ¿va? Pero ya sabemos de que nuestra técnica de reparación es siempre empezar por lo más fácil, ¿va? Puede ser de que solo sea un fusible o un termofusible. Entonces siempre por lo más fácil. Y ya de último, pues ir llegando. Puede ser el magnetrón. Ahí tiene una reparación, miren. Ah, sí. Se arruina, hace un cortocircuito. Sí, ahí lo que hace es de que refleja esa microonda y regresa al magnetrón y se quema. Es como hacerle un cortocircuito. Es como hacerle un cortocircuito eh, sin necesidad de tocar cables, ¿verdad? Sin necesidad de tocar cables, solo toco la frecuencia, los campos electromagnéticos, que al final esto es electromagnético, hago corto. Entonces no hay que meterle nada metálico. Nada metálico. Bueno, entonces miren, estamos empezando hoy, ¿va? Hay muchas curiosidades y tenemos muchas cosas que hablar sobre el microondas, porque aquí pues el capacitor y estamos estudiando aquí que se produce una resonancia, que a esto también se le llama un circuito tanque, vamos a ver, pero entonces aquí empieza a rebotar, a esto le llamamos caja resonante, pero si nosotros nos vamos a ver aquí, y nosotros nos vamos a ver acá al poito, este poito que tenemos acá, al principio vamos a tener moléculas. Tenemos negativo, positivo. Vamos a tener moléculas ahí desordenadas. Moléculas de agua. Tenemos moléculas de agua. Miren. Tenemos moléculas de agua. Tenemos otra por aquí. Tenemos otra por acá. Tenemos moléculas de agua. Tenemos positivo, negativo. Moléculas de agua. Entonces, están todas desordenadas. Están todas desordenadas. Aquí lo estamos explicando rápido, luego lo vamos a explicar más detalladamente. Entonces, cuando viene un ciclo, digamos, viene un ciclo así, de la microonda, todas estas las ordena, las va a ordenar. ¿Cómo las va a ordenar? Las ordena, digamos, los negativos acá. Ordena todas las moléculas, miren. Las pone viendo todas para un lado. De primero están todas desordenadas. Miren, viendo positivo para arriba, negativo para abajo, aquí negativo para arriba. Pero cuando viene este ciclo, las ordena todas para acá. Así funciona el magnetismo también, ¿verdad? Todos los negativos los pone viendo para acá. Cuando viene el otro ciclo, les da vuelta. ¿Cómo así les da vuelta? Digamos, en el otro ciclo, pone el positivo para acá y el negativo para acá.
positivo para acá y negativo para acá. Miren, las ordena para el otro lado. Las ordena para el otro lado, miren. O sea que como que esto girara, viendo para un lado, viendo para el otro lado. Luego viene el otro ciclo y las vuelvo a ordenar de esta manera. Y así, les va dando vueltas, ¿verdad? Les va dando vueltas. Les va dando vuelta a las moléculas de agua. A las moléculas de agua, ¿sí me van entendiendo ahí? Sí, profe. Moléculas de agua. Esto lo va a hacer, ya vimos, de que empieza a partir de los 300 millones de veces en un segundo. Lo va a hacer, imagínense esa velocidad, ¿no? Le da vuelta, le lo gira para acá, para allá, para acá, para acá, para acá, para allá. 300 millones de veces en un segundo. Es una velocidad que, imagínense, ¿verdad? No sé, yo no tengo idea para calcular esa velocidad, ¿verdad? 300 millones de veces en un segundo. Entonces se provoca fricción, ¿verdad? Porque está la molécula de agua loca, ¿verdad? Girando para acá, viendo para allá, viendo para acá, viendo para allá, viendo para acá. Entonces, como provoca fricción, provoca calor, y por eso es de que calienta ahí nuestra comidita, ¿verdad? Calienta nuestra comida. Entonces, si se dan cuenta, esto lo hacemos a nivel molecular. O sea, esto calienta a nivel molecular. Entonces, la radiación, como nosotros somos no sé cuánto por ciento de agua, ¿verdad? La mayoría de nuestro cuerpo es agua. Si nosotros nos exponemos a radiación, nos quema a nivel molecular. A nivel molecular, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos nuestro bracito, ¿verdad? Tenemos nuestro bracito ahí. Y si nosotros nos quemamos con un fósforo, con el cautín y todo eso, se nos hace una ampolla, una quemadura aquí en la piel, ¿va? Entonces vienen los médicos ahí y nos ponen pomaditas y nos ponen cositas ahí para curarnos la herida. Pero si tenemos una herida por adentro, ¿cómo le hacemos para ponernos crema, ¿va? Una herida por adentro, digamos una quemadura por adentro. Por afuera, pues nos ponemos ahí cremas. Ponemos ahí pomada campana o GMS. Pero adentro, ¿qué vamos a hacer adentro? No sé si les ha pasado también que se muerden el cachete o se muerden la lengua y cómo cuesta que sane una herida, ¿no? Cuesta que sane porque es húmedo. La boca es húmeda, entonces la humedad cuesta que sane la herida. Y adentro de nosotros también es húmedo, entonces en lugar de curarse, a veces la quemadura o la herida se va haciendo más grande. Entonces, por eso es de que radiación, pues, es una quemadura por dentro. Vaya, aquí estamos hablando de un pedacito. Aquí estamos hablando de un pedacito, digamos, solo ahí la mano. Pero si todo nuestro cuerpo se expone a radiación, todo nuestro cuerpo se quema por adentro. Entonces, imagínense, se nos queman ahí todos los órganos y digo yo que ha de ser bien. Ese es el peligro entonces también de, así como una bomba nuclear, a pesar de que uno no esté en la explosión, pero si está cerca del perímetro, la radiación le cae y ese es el peligro, ¿verdad? Sí, es un peligro, por eso hay tanto miedo ahí de que Rusia, hablando de eso, empiece a tirar bombas nucleares, porque esas bombas nucleares producen radiación, ¿verdad? Entonces, es bastante serio, ahí es una matazón, imagínense, algo que es un desastre total, ¿verdad? Para todo a nivel mundial.
Entonces ahí está el principio, miren, de todo esto. Interesante lo que hacen. Lo que hace esto tan simple, digamos, una bobina, ¿va? Miren desde dónde empezamos a estudiar bobinas, capacitores, uniendo los dos, poniéndole voltaje alterno, ya provoca una frecuencia y miren todo lo que hace, ¿va? Uno diría tan simple, una bobina, ¿va? Una bobinita ahí, pero miren todo lo que hace. Y de hecho, como les digo, esto fue inventado por accidente, por un accidente. Entonces, como fue inventado por accidente, personas malintencionadas, digamos, que querían hacer artefactos ahí de radiación para como utilizarlas como arma y todo eso, salió el horno de microondas, ¿no? Salió el horno de microondas. O sea que en Pregunta. lugar de convertirlo en un mal, terminó convirtiéndose en un bien, ¿verdad? Sí, digamos, ¿no? Sí, ajá. Así mero. Voy a ver si tengo el video por aquí. Bien interesante, va bien interesante todo esto, pero un poco peligroso también, va. Vamos a ver, por aquí lo tengo que tener porque no. Siempre se los paso a los alumnos. Preguntas, curiosidades. Profe, ¿y hay algún modo de ampliar lo que tira en el microondas, no? O sea, ponerle algo adentro y que salga con una mayor potencia, digamos. Con una mayor potencia, así como usted dice, para hacer un tipo de armas o algo así. Para hacer un arma, cabrón. Si puedes hacer como un rayo, digamos, en lugar de ponerlo solo acá, disparar, ¿va? Tendríamos que tener alto voltaje. Aquí más o menos utilizamos unos 14,000 voltios. Entonces tendríamos que tener ahí, depende qué alcance quiera tener usted, miles de voltios, ¿no? Eso estaría bueno probarlo con una central eléctrica, ¿no? Exactamente. De hecho, hablando de todo esto de la guerra, no sé si han visto que ahora Estados Unidos creo yo que tiene un láser de alto alcance, ¿va? Entonces ya destruye los aviones y todo eso con láser. O sea que el principio de cómo crear un láser tiene que ver con esto también, o nada que ver. Láser es luz, ¿ah? Láser es luz. Aquí estos son ondas. Aquí esto no lo podríamos ver. El láser sí lo podríamos ver, digamos. Pero también se podría ir. Yo he tenido esta duda siempre que lo oigo así en películas de acción, cosas que dicen que necesitan esto. ¿Qué es impulso electromagnético en sí? Que siempre andan mencionando y yo me quedo siempre en cero. El electromagnetismo es bien amplio, ¿eh? Es bien amplio. De hecho, aquí estamos hablando del electromagnetismo. Son campos de fuerza. Son campos de fuerza invisibles para nuestro ojo, ¿eh? Estos campos de fuerza los podemos experimentar, no sé si han jugado con imanes, que de un lado se pegan y si le doy vuelta a un imán, se repelen. Entonces, aunque uno quiera unirlos, siempre hay una fuerza ahí invisible para nosotros que no deja unirlos, ¿no? Ese es el magnetismo.
Todo eso lo podemos aumentar con electricidad, por eso viene el nombre ahí, electromagnetismo, porque se produce a base de electricidad. Es bien amplio ese tema. En la universidad creo que solo para estudiar eso hay 2 o 3 cursos. Se llama Teoría Electromagnética 1, Teoría Electromagnética 2. Se tardan como un año, año y medio en estudiar esos temas. Es bien fumado eso. Bueno, entonces pongamos como título y dejemos ahí el título: bandas de microondas. Bandas de microondas. Vamos a dejar eso como título. Bandas de microondas. Ajá, bandas. Bandas de microondas. Y eso sería todo por hoy. Vayan a descansar un ratito. Cualquiera. Un diagrama ahí que les haya quedado, ahí lo pueden poner. Un rayo láser, profe. Un rayo láser pueden poner ahí. Así mero. Muy bien. Entonces, eso sería. Ya tienen ahí su primer tarea. La carátula. Bueno, Pues, profe, hasta mañana. Nos vemos. Profe,